nuevamente. Vamos a continuar hoy con el estudio que estábamos haciendo acerca de salud y nutrición con principios bíblicos. La semana pasada hablamos acerca de que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Hoy vamos a hablar acerca de qué tanto puedo comer, ¿sí? ¿Hay algún límite en las porciones o en las cantidades que debo de comer? Y también acerca de si hay alguna otra recomendación con respecto a alimentos no permitidos o alimentos prohibidos. Espero que te guste esta presentación. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte acerca de qué tanto debo de comer. ¿Hay algún límite o hay alguna regla que me diga a mí si puedo comer como todo lo que me da mi gana o tengo que limitarme? Repetidamente en la Biblia vemos ejemplos donde a los digamos que personajes o a estas personas más bien que vivieron en estos tiempos bíblicos se les presenta un banquete o se les presenta la oportunidad de comer y sí se nos habla acerca de tener digamos que un dominio propio y de comer aquello con lo que nos saciamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú tienes gran apetito, pon un cuchillo en tu garganta, ¿sí? De que tratemos de no hambriarnos durante el día para luego en la siguiente comida comer en exceso. Hay que procurar, en este caso, comer lo que tu cuerpo necesita y pide hasta ahí, ¿sí? No importa que te sobró media hamburguesa, que no te acabaste lo que estaba en el plato, y esto es parte de nuestra cultura, el que nos dicen, termínate todo lo que está en el plato, y entonces tendemos a comer de más, porque muchas veces lo que nos ponen en las porciones, sobre todo ahora en los restaurantes y más en Estados Unidos o en ciertos lugares donde las comidas son muy, digamos que generosas las porciones, bueno, muchas veces lo que nos llena es más o menos la mitad del plato y seguimos comiendo porque está rico o simplemente porque ya lo pagaste todo. Entonces hay que moderarnos. La clave aquí va a ser la moderación y como te decía, es simplemente comer hasta saciar. Ahora pasamos al siguiente punto, el punto de las prohibiciones. ¿Hay alimentos prohibidos? ¿Hay alimentos que debo de evitar? Bueno, pues precisamente vemos en el pasaje que estás viendo acerca de los frutos del campo, la miel, el aceite, mantequilla, leche y grosuras, jugo de la uva o vino. Cuando nosotros tenemos exceso en este tipo de alimentos, que si los podemos analizar un poquito más, nos damos cuenta de que estamos hablando de azúcares de fácil disponibilidad, granos o cereales, lácteos, grasas vegetales y grasas animales, vino y carnes altas en grasa. Todos estos alimentos están mencionados por algo y creo que es importante tomarlo en cuenta. A la hora de hacer nuestra dieta diaria, hay que procurar en estos alimentos no excedernos. Entonces yo creo que esto es el punto importante y el punto al que queríamos llegar. ¿Puedo comer de todo? Sí. ¿Puedo comer de todo infinitamente? No, solamente hasta saciar. Y por último, estos alimentos en particular que sean, digamos que de una observancia muy detenida, porque estos alimentos son los que nos pueden causar no solamente problemas de peso, sino incluso problemas de salud. Y ahora vamos a pasar a la parte práctica y divertida de este estudio. Tenemos ya nuestros tres puntos básicos. Los voy a repetir nuevamente. 1. Puedes comer todo. 2. Solamente hasta saciar. Y 3. Aquellos alimentos que son altos en grasas o altos en carbohidratos de fácil disponibilidad o incluso vinos y otros alimentos como la miel, aunque son buenos, hay que tener precaución de no excedernos con ellos. Entonces, el punto importante al que yo voy a llegar es un punto, ya de aquí en adelante estamos hablando de recomendaciones personales. Esto ya no tiene nada que ver
con que lo leí en tal parte o lo aprendí en no sé quién. Son cosas que a mí me han funcionado, claro que las he obtenido a través de la lectura de muchos libros de nutrición y de otro tipo de instrumentos, de herramientas. Entonces, mi recomendación primaria va a ser la siguiente. Esta tarea es muy sencilla. Vamos a hacer cada quien su lista en una libreta. Vamos a separar una hoja y vamos a dividir columnas. Puede ser así, puede ser así. ¿Sí? Vamos a hacer columnas. Y en estas columnas vamos a hacer alguna especie como de semáforo. ¿Sí? En este semáforo, la columna verde va a ser de alimentos que vas a poder tener siempre en la alacena o que debes de tener siempre en tu refrigerador, en tu bolso, en tu lunch, ¿sí? Alimentos naturales, no procesados, incluyendo miel y leche y mantequilla de vaca, quesos frescos, ¿sí? Incluso quesos que no son frescos, que son quesos no ligeros, por decirlo así, cremosos, pero todos estos alimentos no han sufrido grandes procesos, no tienen añadidura de cosas como químicos, colorantes, saborizantes, ¿sí? Hay que checar muy bien las etiquetas y procurar que esta lista incluya muchas frutas, verduras, carnes, principalmente magras, y todo este tipo de alimentos, incluyendo el pan, siempre y cuando este pan en la lista de ingredientes sean 100% naturales y además no contengan conservadores o colorantes o nada de eso. Luego vamos a tener la lista color amarillo o alimentos que entran en la categoría de moderado. ¿Qué alimentos podrían entrar aquí? Bueno, pues aquellos que, si bien no han sufrido tanto procesamiento, no son integrales, como el arroz blanco, la tortilla de harina entraría en esta columna amarilla. Tal vez la combinación también de algunos alimentos que tengan azúcar añadida, que sigan siendo naturales. Otras cosas que puedes incluir en tu lista amarilla, como te decía, el pan blanco, el arroz blanco, todo aquello que ya no es integral, también son las carnes que tienen un, digamos que porcentaje de grasa más elevado. Todos los alimentos que tú prepares en casa, ¿sí? Que tú tienes los ingredientes naturales, que te haces un caldito, que haces un arrocito, que haces todo esto en tu casa, en la casa de tu mamá, de tu suegra, todos estos alimentos van a entrar en nuestra lista verde. Si están un poquito elevados en grasa porque estamos, por ejemplo, una carne a la plancha es verde, pero si esa carne yo la frío, le estoy agregando ingredientes, aunque sean de mi lista verde, la voy a poner en mi lista amarilla. Entonces, mis empanizados o mis frituras, si son naturales, si son hechas en casa o en un restaurante, pero que el proceso es un poquito menos ligero, entran en la lista amarilla. Son cosas que puedes comer, pero que tienes que tomar con moderación y no en cada comida. Finalmente, mi lista roja. ¿Qué voy a incluir en mi lista roja? ¿Y qué significa mi lista roja? Mi lista roja son alimentos que son altamente procesados, con conservadores, colorantes, con una serie de cosas que tú en tu vida ni has oído, ni puedes comprar, ni puedes pronunciar. En estos alimentos entran todos los refrescos, por más light y por más, todos tienen colorantes, tienen saborizantes y tienen veto a saber cuántas cosas extrañas de químicos que nuestro cuerpo no recibe de forma natural. Entonces, estos alimentos de tu lista roja hay que procurar no tenerlos dentro de casa. Si sales y si las circunstancias te orillan, pues puedes consumirlos. A lo mejor son hasta la mejor opción que tienes entre varias opciones, tomarte una soda o algo así. Pero sí vamos a procurar basar nuestros alimentos, la mayor parte de mi plato, de mi lista verde. Una o dos veces al día, ¿por qué no incluir alimentos de mi lista amarilla? Y en ocasiones especiales o bajo ciertas circunstancias,
estos alimentos de la lista roja. Finalmente, estando aquí en la cocina, voy a mostrarte algunas herramientas que a mí personalmente me están siendo bastante útiles a la hora de preparar mis alimentos. La primera que te voy a mostrar son tazas medidoras, ¿sí? Las tazas medidoras te ayudan precisamente para no quedarte corta de ciertos alimentos que debemos de consumir, como son las frutas, las verduras principalmente, y para no excederte en aquellos altos de densidad como lo que son las semillas, las nueces y los aceites, que aunque son muy buenos para la salud, también tenemos que, como te decía, tomar con moderación. Con mi medidora de una taza, yo procuro medir mis vegetales, ¿sí? En mis comidas procuro tener al menos una taza, sobre todo en mis comidas principales de vegetales. Fruta picada también, como es en el caso de la sandía, el melón, la papaya, el pepino, la jícama. Y estas frutas que son grandes y que hay que picar, bueno, estas también se miden con una taza. Son muy ligeras y son muy buenas, sobre todo en la mañana, porque te aportan azúcares que te dan esa energía que se necesita para comenzar bien el día. También me sirve para medir leche. Por ejemplo, leche ya sea baja en grasa. Esto es muy importante. Si tú necesitas subir un poquito de peso o mantenerte en tu peso, puedes tomar alimentos, digamos que enteros, o que tengan nada más un poquito de reducción de grasas. Pero si lo que necesitas es perder algunos kilillos por ahí o algunas libritas, entonces te recomiendo que optes por opciones que han sido desgrasadas o descremadas para que no consumas demasiadas grasas, sobre todo las de origen animal. Entonces, con te decía, también puedo a veces medir en las mañanas mi leche de almendras. Ay, perdón, es que el clima ha estado muy dañino. Bueno, entonces con esto mido frutas, vegetales y leche. Leche de almendras, leche de coco, todo lo que necesito con la taza de uno. Si voy a comer un caldo o si voy a comer un guisadito, sí, pues uso dos de estas, porque ya incluye generalmente muchos vegetales y carne. Ahora, algo que yo he descubierto es de que cada cuarto de taza es equivalente en carne desmenuzada a 1 onza, y más o menos una porción, según las recomendaciones dietéticas internacionales, una porción digamos que normal para una persona adulta vendría siendo una mujer unas 4 onzas y un hombre alrededor de 5 o 6 onzas en sus comidas principales. Ya en las comidas como entremeses o digamos que tal vez una cena ligera, pues puede ser un poquito menos, o puede ser otro tipo de proteínas de otra índole, como pueden ser huevos o frijoles también, que son altos en proteínas. Bueno, para medir, por ejemplo, vamos a pasar con la de media taza. La media taza la uso para medir mis bayas o frutas que son más pequeñas, uvas, frescas. Todavía estamos hablando de frutas frescas. También puedo tomar más o menos de este tamaño, que me cabe en la mano, una fruta mediana, como puede ser una pequeña manzana, una pera o una naranja o una cosa de estas. Como te decía, yo personalmente me gusta tomar mis frutas más en la mañana que en la tarde. Es una preferencia muy personal. Una media banana también te cabe aquí, la puedes picar y con esto te haces algún licuado. Luego tengo 1/3 de taza. Esta la uso poco porque esta la uso más que nada para cereal tipo avena o a veces frijolitos, ¿sí? Cuando voy a prepararme un par de tostadas o algo, con esto mido mis legumbres y mi avena. Finalmente, mi medidora de 1/4 de taza, con esta mido lo que te decía, si es algún tipo de pollo, pues cada una es para ponerle el pollito o el queso a mis quesadillas o a mis tostadas. También la uso para servirme guacamole o para granola.
que la granola es ya un poquito más de alta densidad. Yo procuro preparar mi propia granola en casa. Entonces, esto es algo que te puede servir mucho. Tengo también una medidora de 2 cucharadas, o tú puedes usar 2 cucharadas soperas para medir semillas y nueces, y estas agregarlas, por ejemplo, en tu desayuno o en tu comida o en tu cena principalmente. Ahora, una recomendación un poquito extraña que te voy a dar. Si crees que tienes muchos problemas para, digamos que moderarte a la hora de comer, puedes conseguir platos con divisiones. Este plato particularmente tiene 3 cavidades que yo utilizo y una extra donde ahorita te voy a decir qué es lo que pongo. Mi área más grande tiene la capacidad de una taza, o sea que con esto yo ya no necesito medir. Uso las medidoras para medir los ingredientes antes de preparar alimentos, pero uso en la hora de servir este plato, simplemente al llenar esto yo sé que estoy consumiendo una taza. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Una taza de vegetales, como puede ser ensalada fresca o verduras crudités, le llaman, o también vegetales tal vez salteados en un poquito de aceite de coco o de oliva. Luego tengo dos secciones que, aunque son diferentes, las dos tienen la misma capacidad de media taza. En una voy a poner mi carne, que puede ser una pieza de pollo, un muslo, una media pechuga. Preferentemente es obvio que si quieres bajar de peso, pues procuras una cocción libre de grasa, como puede ser en el sartén eléctrico, a la plancha, a la parrilla, al carbón. Bueno, tú sabes cómo preparar cosas sin grasa. También en la crock pot son muy buenas las crock pots para este tipo de alimentación sin grasa. Y mi último espacio de una media taza lo lleno con arroz integral o pasta integral. O si son blancos, pues no hay problema. O sea, si no tienes la posibilidad de comprar este tipo de pastas que son incluso hasta más caras y a lo mejor no te saben bien, pero solamente al llenar esto sé que esta es mi porción. ¿Qué es lo que hago con este espacio? Este espacio tiene una capacidad de 1/3 de taza. Aquí lo que hago es que puedo poner fruta como postre, puedo poner 1/3 de taza de fruta, o puedo poner, digamos que algún tipo de salsa o aderezo con lo que yo quiero acompañar mi comida, limones, pico de gallo, cualquiera de estas cosas que combinan directamente con el platillo. Si por ejemplo yo tengo un cortadillo o un picadillo o algo de eso que es una combinación de una carnita deshebrada o algo así que llevan vegetales y lleva carne, lo voy a poner aquí porque la mitad de mi plato es carne, pero la otra mitad son vegetales. Entonces, si tengo ya media taza de vegetales aquí, voy a poner media taza de vegetales de otro tipo acá. Entonces puedo comer, por ejemplo, esto de picadillo y arroz, y por acá puedo poner unas verduritas así salteadas o unas brochetitas de vegetales. Si por ejemplo tú no quieres, no puedes, no tienes intención de conseguir un plato divisorio y se te hace muy complicado, bueno, procura tener algún platito y al estilo bento o al estilo japonés. Yo por ejemplo tengo este que también tiene una capacidad de 2 tazas. La mitad de mi plato la lleno con vegetales. Por ejemplo, pueden ser, como te decía, unos vegetalitos salteados o unos vegetales al horno, una cosa así. Y como mi plato es de 2 tazas, realmente estoy poniendo una taza nada más, que todo amontonadito aquí de este lado, o del lado que sea. Y la mitad que me resta, en una parte voy a poner mi carne, mis pechuga o lo que sea que esté comiendo, y la otra cuarta parte del plato va a corresponder a mi arroz o a mi pasta. También este plato me sirve para medir, por la capacidad que tiene y por la altura, para medir mis sopas o caldos, ¿sí? Por ejemplo, en México tenemos esto del caldo tlalpeño. Si nos ves fuera de México, pues es una especie de caldito de pollo que tiene pollo, tiene vegetales y también tiene arroz. Entonces, realmente si te das cuenta, tenemos vegetales, tenemos pollo, tenemos arroz, tenemos caldito. Aquí también lo sirvo. Simplemente ya al final pues le pongo su aguacatito, su queso
pero esta es mi porción y créeme que tú tienes que ir midiendo cuáles son tus porciones. Particularmente yo con esto estoy satisfecha. Tal vez tú necesitas un poquito más o tal vez esto para ti sea un poco excesivo. Entonces procura ir tanteando tu hambre. Incluso tu hambre va a variar de un día a otro. Sí, hay fechas, sobre todo las mujeres, en que tenemos más apetito, hay fechas en que estamos, digamos que de forma regular o normal. Entonces, hay que procurar simplemente que una vez que has establecido cuál es tu nivel de hambre, procures que la mitad sea de productos o de alimentos eh, bien sanos, ¿sí? Alimentos verdes, lo que te decía. Y pues ir moderándonos a la hora de comer, sobre todo te decía las personas que tengan o tengamos la necesidad de perder un poco de peso, procurar tener en nuestra alacena productos más naturales, más integrales y más magros, ¿sí? Carnes más magras. Y lee bien las etiquetas. Ayer que fui a la tienda, iba a comprar salchichas. Entonces me topo con unas salchichas, por ejemplo, que eran de... Las compré. Johnsonville, de pavo con cheddar. ¿Sí? Una salchicha tenía como 5 gramos de grasa por salchicha y como 13, 14 gramos de proteína. O sea, está bien. Y había otras al lado, blancas, y decía salchichas de pechuga de pavo. Y se me iluminaron los ojitos y dije, ay, esto es mucho mejor porque estas son de pavo, pero tienen cheddar y pues grasa, etc. Entonces voy, tomo estas salchichas de pechuga de pavo y empiezo a leer la etiqueta. Y cada salchicha tenía alrededor también de 7 gramos de proteína y 23 gramos de grasa por salchicha. ¿Te das cuenta? 4 veces más la de pechuga de pavo que la que tiene pavo y cheddar. Entonces empieza a revisar las etiquetas y a preferir aquellos alimentos que no estén tan exagerados en grasas, que no tengan azúcares añadidos. Si el alimento es dulce, no tienen por qué agregársele todavía más azúcar, ¿sí? Entonces empieza a leer las etiquetas para descubrir cuando encuentres un alimento, una barra de pan que no traiga ingredientes así que nunca habías oído en tu vida, como jarabe de maíz de alta fructosa, que es bastante dañino. Después googlearlo y encontrar en internet mucha información acerca de los daños que le produce a la salud este tipo de aceite, de jarabe. Y entonces empieza a hacer una despensa cada vez más natural, cada vez menos llena de conservadores y de aditivos, que a final de cuentas, aunque dices, es que este es bajo en grasas, pero tiene conservadores y colorantes, te va a ir dañando el organismo con esfuerzos para eliminar este tipo de sustancias tóxicas, y luego tu cuerpo pues se hace menos eficiente y entonces según esto estás tratando de no engordar y estás envenenándolo y poniéndolo a trabajar en otras cosas y realmente no funciona, ¿sí? Te funciona más comerte y créeme que hay muchas personas que a veces no lo sabemos, pero a veces preferimos un producto que dice light y que viene muy bonito empaquetado y trae una muchacha muy delgada en la portada o en la entrada, así. Entonces, si por ejemplo tú tienes la opción de comerte una barrita de X marca que dice solo 90 calorías por barrita, cómete una manzana, tiene más fibra, tiene más beneficios, es más natural. Entonces, procura elegir aquellas cosas que están en tu lista verde sobre tus cosas que estén en tu lista amarilla o obviamente la roja. Bueno, espero que estos consejos te sirvan, que si alguno de ellos algo puedes sacar, pues te lo quedes, lo apropies, lo uses y te sirva, obviamente. Si algunas de estas cosas o todas pues no te van a funcionar, no crees que sean buenos consejos o algo, pues ignóralo. Y la semana que viene, Dios mediante, vamos a comenzar ahora a revisar alimentos mencionados en la Biblia, pero los vamos a empezar a revisar no solamente por sus propiedades, sino también vamos a empezar, yo creo que a trabajar un poquito con recetas o ideas, tips y trucos de cómo integrar estos alimentos saludables en tu dieta diaria. Son alimentos de la lista verde y cómo vamos a poder ir haciendo platillos. Algunos a lo mejor no los conoces, algunos a lo mejor los tienes ahí olvidados en el refri o en la alacena,
Entonces vamos a revisar estos alimentos y a ver qué se nos ofrece a través de ellos para nuestra salud. Nos vemos entonces en la próxima entrada. Bye bye.